This meeting is being recorded. Muy buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Bien, maestra. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Me escuchan bien? Porque Víctor, como dijo Paola, como que ahí está medio ronco. Sí, escuchó bien. Se escucha, maestra. Perfecto. Bueno, pues nada, espero que todos estén muy bien. El paso de la tormenta no le haya afectado tanto. No sé si alguno de ustedes es de Higüey. No lo sé, lo desconozco, que es una de las zonas que ha sido bastante afectada. Pero esperamos de que todos estén bien. En el día le vamos a dar la continuidad a nuestro módulo 2 y a finalizarlo. Entonces, me gustaría, antes de pasar la lista, ver la retroalimentación a fin de que algunos de sus compañeros puedan entrar y pasemos la lista cuando ya ellos estén. En un par de minutos la pasamos. Mientras tanto, vamos a la parte de retroalimentación. ¿Qué estuvimos viendo en el transcurso de este módulo? Lo que hemos visto hasta ahora. ¿Quién inicia? ¿Se escucha bien? Hola. Sí se escucha, maestra. Se escucha. Perfecto. Gracias. ¿Quién inicia con la retroalimentación? ¿Qué estuvimos viendo la clase pasada? ¿Puedo hablar, profe? Sí, claro, Paola. Bueno, según lo que está aún en la plataforma, estuvimos viendo una tabla acerca de medicamentos, para qué sirven, para qué patologías sirven y también tuvimos una evaluación acerca de esa tabla consecuente a los medicamentos. Perfecto, gracias, Paola. Adelante, Natalie Trinidad. Buenas noches, profesora, y buenas noches, compañeros. En la videoconferencia pasada estuvimos hablando de las unidades anteriores, sobre los valores, el manejo de los medicamentos y los componentes de esto. Excelente. Gracias, Natalie. ¿Alguien más? Porque tuvimos una presentación la semana pasada. ¿Puedo Adelante, agregar otra Yacine. cosa, maestra? Claro, Natalie. Luego, Yacine. Ok, también sobre las farmacias comerciales, las farmacias hospitalarias, la clasificación de los fármacos, el concepto de farmacología, que en pocas palabras es la ciencia que estudia la composición, las propiedades y la acción terapéutica de los medicamentos. También usted preguntaba sobre qué era periodo de lactancia y es el tiempo que se tarda el medicamento en hacer su efecto. También usted preguntaba sobre qué era la heparina. Y la Perfecto. heparina se usa para prevenir la formación de coágulos de sangre en quienes padecen algunas afecciones médicas. Y también que es súper importante saber las vías para poder guiar al paciente. Excelente, Natalie. Gracias. Adelante, Yacine. Buenas noches. Bueno, ante los mencionados de nuestros compañeros, también estuvimos hablando sobre las vías de administración, la importancia de conocerlas y sobre algunos ejemplos de algunos medicamentos y la manera en la que estos debían ser administrados y aplicados. Excelente. Recuerden que en ese mismo, en esa misma, en ese mismo sentido en el que habla Yacine,
Las vías de administración son importantísimas para manejar. De hecho, el foro de ustedes, el primer foro didáctico que tienen colgado en la plataforma, habla acerca de la importancia de ustedes tener conocimiento sobre la vía de administración de los fármacos y por qué ustedes como farmacéuticos deben conocer las diferentes vías, que en su mayoría han respondido bastante bien. Entonces, ¿alguien más tiene algo que decir? Pues nada, iniciemos, vamos a compartir pantalla. Profe, Dígame. también se habló sobre las cantidades de huesos que tenemos en el cuerpo, las cantidades de saliva que producimos, cuántas pestañas tenemos, todo eso, muchas curiosidades sobre el cuerpo humano. Ok. Excelente. Eso fue un foro que compartimos acerca de lo que son las curiosidades del cuerpo humano. Que me pareció muy divertido. Ah, qué bueno. Esa es la idea. De que puedan aprender también a la vez divirtiéndose. Me dicen si se ve la pantalla. Sí, Perfecto. profe, voy a entrar de otro dispositivo porque mi teléfono está descargado. Estoy esperando que termine de abrir WhatsApp. Ya va por un 97%. Para cuando yo le aparezca, usted me dé acceso, por favor. Perfecto. Gracias. Y Paula lleva en cuenta el nombre, María Alejandra, cuando estemos pasando la lista. Sí, maestra. Marte Morris, Mabel Marte Morris. Isabel María de Olio Castillo. Isabel María de Olio Castillo. Edilí Guzmán. Presente, profe Dilín. Hola, Edilí. Angie Paola Alcántara. Presente, Isabel de Olio, profe. Angie Paola, Perfecto. presente, profe. Presente Angie Paola. Milka Castillo. Isabel de Olio. Sí, ya Isabel de Olio está presente. Ok. Aleandra Sánchez Oviedo. Yo vi a Aleandra ahí. Patricia del Carmen Torres. Luz Milagro Aquino. Presente, maestra. Luz Milagro, ¿verdad? Sí, presente. Presente. Joenny Vázquez Suárez. Presente, maestra. Muy bien. Arielis Jiménez Nivar. Arlenis Jiménez Nivar. Presente. Carla Esperanza Álvarez. Carla Esperanza Álvarez. Claudia Carolina Vargas Félix. Diana Mercedes Báez Polanco. Dilenia Batista Heredia. Claudia Carolina Vargas. No dijo nada. Profe, Diana Mercedes Báez está presente. Diana Mercedes. Perfecto. Gracias, Diana. Dame darle a admitir a María Alejandra. Continuamos. Gracias. Dilenia Batista Heredia. Eiriani Ricaela Félix. Frangis Sierra. Frangis Sierra. Jorge Luis Hernández. Keifi Fernando de los Santos. Loreni Batista. María Alejandra Fría, que ya entró, la vi ahí en el dispositivo, ¿no? En el nuevo dispositivo. Marisela Doñé. Mayelin Olaverría. Presente. Presente Mayelin. Nairobi Pérez Abreu. Presente. Presente. Nairolit Pérez Abreu. Ella está los miércoles, profe. Sí. Gracias. Natalie Stacy Trinidad. Presente, maestro. Presente Natalie. Víctor Alfredo Heredia, sí estaba por ahí. Presente, Yacil profe. Jerez. Presente Víctor. Yacil
Jerez Silverio, Presente. presente. JD Santana. JD Santana, presente. Jennifer Carmona Reyes. Graciela Montero. Yo creo que Graciela asiste los miércoles. Vamos, hay personas acá de la otra sección, de la 2222. Sí, Andy Núñez. Perfecto. ¿Quién más aparte de Andy? Solo Andy Núñez de la sección 2222. Andy Núñez, entonces presente. ¿Alguien que no haya mencionado? Perfecto. Si después del pase de lista entra alguien, tiene que pasarle el nombre a Angie. Paola, para que me lo pase. De la sección 2222, entonces, solo está presente Andy Núñez. Listo. Bueno, pues nada, vamos a iniciar de inmediato con lo que tenemos colgados en la plataforma, a trabajar esa parte para las preguntas que ustedes tengan y eso. Miren, jóvenes, tenemos varias cosas en el día de hoy que se han colgado nuevo en la plataforma. Entonces vamos a trabajar esa parte primero para que ustedes sepan qué es lo que van a trabajar. Voy a iniciar mostrándole lo que es el formato, o sea, la distribución de las calificaciones. Alejandra estaba adentro, parece que tuvo problemas de conectividad. Alejandra que entró ahora, que no se preocupe, que yo la puse presente, porque yo la había visto ya. Entonces, miren, jóvenes. Maestra, Dígame. Loreni Batista, que acabo de entrar ahora. Sí, Paola, por favor, anótalo. ¿Tú eres de la sesión 21-22? Sí, maestra, estoy en eso. Ok, entonces, tenemos 100 puntos que corresponden a esta unidad 2, a este módulo 2, donde podemos ver acá la valoración del foro de vía de administración de medicamentos, que ya la mayoría están calificados, todo el que ha participado en su tiempo. Está la práctica de las regulaciones, que tiene un valor de 15 puntos. Está la evaluación del módulo 2, que es su evaluación final, que son 30 puntos. La actividad del cuadro básico de medicamentos esenciales de la República Dominicana, que tiene un valor de 10 puntos, que esta actividad tuvimos que repetirla porque el formato anterior me estaba dando dificultad para calificar. Hay algunos que me preguntaban, profe, pero yo la hice y yo mandé a que la hicieran nueva vez para que le diera su calificación automática. Está la valoración del foro de curiosidades del cuerpo humano, en el cual ya hay una parte que están calificados, los que participaron después lo está pendiente por calificar. Está la Open Class, que lo vamos a explicar ahora de qué se trata, que tiene un valor de 15 puntos. Y está la valoración para otro foro que se llama valoración de diferencia de medicamentos genérico y comercial, que fue el último foro que colgamos, que tiene una valoración de 10 puntos. La Open Class representa, y le voy a mostrar ahora qué es lo que van a hacer, representa lo que es la asistencia y la participación de este módulo. Entonces, vamos para allá. El módulo 2, como ustedes pueden ver, se le agregó el que en recursos de aprendizaje estuvimos agregando lo que son los elementos de un envase de medicamento, que ahí le habla acerca de los elementos que tiene una caja de medicamento, que eso no es al azar y que la caja de medicamento no es una simple caja, aunque tiene su particularidad dependiendo del laboratorio o la marca comercial que le pone el color
que quiere y de laboratorio y todo lo demás, esto es un medicamento ficticio que solo es para fines educativos, que está colgado. Acá, como ustedes pueden ver, los diferentes símbolos, dependiendo del tipo de medicamento, si el medicamento necesita refrigeración, ese es el símbolo que lleva. Si el medicamento, la caducidad es menor a 5 años, se le coloca este símbolo, lo que es cuando el medicamento puede reducir la capacidad para manejar, para conducir o manejar maquinarias peligrosas, lleva este símbolo. Y cuando el medicamento puede producir fotosensibilidad no solo al sol, sino también a la luz. En los procesos de chequeo de los pacientes, cuando le colocan gotas para lo que es la dilatación de la pupila, muchas veces estas gotas provocan fotosensibilidad y cuando tienen contacto con el sol o con la luz pueden producir molestias. Entonces esto viene en lo que es el medicamento, si produce este tipo de fotosensibilidad. Cierren el micrófono, por favor. Entonces, acá le dice, eso es una página para lectura, para conocimiento, para que ustedes sepan lo que es el medicamento y cuáles son sus partes. Si tienen alguna pregunta en cuanto a esto, pueden hacerlo ahora. Si lo hacen, si no lo han revisado y lo tienen después de la clase, pueden también hacerlo por el WhatsApp. Entonces, acá tenemos lo que es la Open Class. ¿Qué es la Open Class, profe? La Open Class es un documento que está colgado donde ustedes, los que están en el encuentro sincrónico, aquí hoy, que están en la lista, ustedes simplemente van a descargar su documento como si fuera una asignación regular, lo que ya lo han abierto, que han estado preguntando. Simplemente lo que van a hacer es lo siguiente. Van a poner el nombre de la asignatura. ¿Cuál es el nombre de las asignaturas? El nombre de este módulo, ¿cuál es? ¿Qué me dice el nombre del módulo? Aló, ¿se escucha? Tenemos 3 semanas con este módulo. ¿Cómo se llama este módulo? Manejo de productos farmacéuticos, profesora. Exacto. Y ustedes van a poner ahí entonces simplemente manejo de productos farmacéuticos. Es más largo, dice manejo de productos farmacéuticos, pero vamos a dejarlo ahí, de venta libre. ¿A qué corresponde esta unidad? ¿Qué número? La número 2. Exacto. Le van a poner número 2 o módulo 2. Ahí van a poner el nombre del participante. Vamos a suponer que sea Paola Alcántara. Ahí ya el nombre mío está colocado y van a colocar la fecha de hoy, 20/09 del 2022. Entonces, en la primera pregunta evaluativa, ustedes van a escribir todo lo que están aquí en la clase. Yo participé en la Open Class. Listo. Le van a dar a guardar y la van a subir a ese espacio. Maestra, ¿Sabe? pregunto para tener claro. Lo primero es el nombre del módulo, que es manejo de productos farmacéuticos. Luego, en la siguiente pregunta, va unidad o módulo 2. El nombre de la participante, o sea, yo, Loreni, y el texto participé en la Open Class. Solo eso. Solo eso. Ahora bien, el que no haya participado en la Open Class durante el transcurso de la clase, yo voy a hacer 3 preguntas. Y los que no estén aquí presentes van a tener que responder esas 3 preguntas. Yo voy a decir en cualquier momento, la pregunta número 1 es tal, tal. En otro momento voy a decir, la pregunta número 2 es tal, tal. Y en el otro momento voy a decir, la pregunta número 3 es tal cual.
pero ustedes que están aquí presentes solo van a escribir, yo participé en la Open Class y yo lo voy a corroborar con la asistencia. Por eso la importancia de que si no estén presentes, le escriban a Paola. Paola va a ir llevando el control, pero aún así, cualquier cosa, le escriben a Paola, que ella es la que está llevando la asistencia después de lo que no se pusieron presentes. Los demás ya están presentes, no tienen que reportársele a Paola. Entonces, eso desde ahora en adelante van a salir la Open Class y en cualquiera de los momentos sincrónicos, en cualquiera de los encuentros sincrónicos del módulo, claro, menos el módulo 3 que le corresponde a otro facilitador, eso es lo que van a hacer. Los que participen en el encuentro sincrónico van a decir, yo participé en la Open Class. Los demás van a tener que ver el video para poder responder las 3 preguntas. Sí les voy a pedir, por favor, para que no pase lo que me ha pasado en otros grupos, que es que pasen en limpio las 3 preguntas, porque la idea es que el que no estuvo en el encuentro sincrónico pueda ver la grabación. Porque me he dado cuenta que me preguntan muchas cosas de la clase, que es porque no asistieron a clase, pero tampoco se dedican el tiempo para ver el video. Entonces, si usted no puede por cualquier motivo estar en clase, es válido, porque usted puede tener un empalme con otra actividad. A cualquiera le puede ocurrir que no pueda entrar, pero entonces por lo menos vea el video para que no esté perdido en tiempo, espacio y persona. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que corresponde a la Open Class. Ahora bien, en cuanto a lo que hemos presentado, de lo que nos faltaba y todo lo demás, ¿tienen alguna pregunta? Miren, es muy importante que lean los recursos que son de estudio. Hay una persona que me escribió porque en el examen le salió una pregunta y la respuesta era o farmacodinamia o farmacocinética. No recuerdo cuál de las dos ahora mismo. Lo cierto es que la persona decía que eso no estaba en la clase y de farmacodinamia y de farmacocinética hemos hablado bastante. Y hasta presentamos un muñequito que representaba una y representaba la otra. Entonces, ojo con eso. Otra cosa que le iba a decir, ustedes han visto unos cambios en cuanto a la presentación del curso. Por ejemplo, los separadores se han ido cambiando. Eso es una actualización que estamos haciendo desde el Infotep. Para que sepan que es lo mismo del curso, es el mismo contenido, pero quizás como luce el curso, hay cosas que han ido cambiando. Entonces, eso en cuanto a eso. Hoy nuestro encuentro vamos a dar el tema principal, que es algo ya de manera general. Yo voy a poner la presentación. Ustedes me dicen si se ve. No, esta no es, de la segunda. Sí, maestra, se Ok. ve. Vayan anotando sus preguntas para entonces al final ir avanzando y al final hacerla. Entonces, estamos a la altura del módulo 2, ya nosotros hemos hablado acerca de lo que es el objetivo de este módulo, que es que al finalizar el módulo de aprendizaje ustedes van a estar en la capacidad de manejar acciones y propiedades de productos farmacéuticos de venta libre de acuerdo a las normas y técnicas establecidas en cuanto a farmacología. Recuerden que esto es la normativa nacional porque cada país maneja su normativa. Por eso, si en algún momento ustedes piensan ejercer fuera del país, lo que como asistente de farmacia tienen que validar esa parte en cuanto a las legislaciones y a las regulaciones legales. Cada país se maneja diferente. Entonces, la farmacología es la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de los fármacos del organismo. Cuando hablamos de lo que es un fármaco, es una Profesora, sustancia. disculpe, pero yo no estoy Sí. viendo la presentación. ¿Nadie la ve la presentación o solo quien me No sé si habló? solo soy yo, pero yo no la estoy viendo. Yo la estoy viendo. La presentación. Ah, ok, perfecto. Quizá el problema de conectividad, no sé, pero sí ya confirmaron de que se ve. Entonces, un fármaco es una sustancia química que se utiliza en el tratamiento, en la curación, prevención o diagnóstico de enfermedad o para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado.
Esto es importante saberlo porque a veces creemos que un fármaco simplemente sirve para curación y no. El fármaco se puede utilizar también para prevención y también para diagnosticar. Cuando hablamos de un diagnóstico, es un estudio que se hace para determinar cuál es la enfermedad que tiene un paciente o para confirmar. Porque cuando un médico ve un paciente que le hace el examen físico, si le hace un buen examen físico, tiene el 85% del diagnóstico del paciente. Él puede decir, bueno, este paciente tiene una leucemia, este paciente tiene una neumonía y le manda, por ejemplo, a hacer una radiografía para confirmar cómo están los pulmones, porque la clínica te da el mayor porcentaje de lo que es el diagnóstico. Entonces, es importantísimo que ustedes sepan que el fármaco no es solo para curación, sino para prevención y para diagnóstico de las enfermedades. También hay aparición, por ejemplo, un ejemplo de una aparición de un proceso fisiológico no deseado es el dolor que desencadena un proceso menstrual, que tenemos una gran cantidad de personas, de mujeres, que cuando tienen el proceso de la menstruación le da con mucho dolor, hay muchas que le dan náusea, hay otras que le dan jaqueca. Esos son procesos fisiológicos, pero que están produciendo un proceso no deseado. Ahí ya lo que es farmacodinámica y farmacocinética, eso ya lo hemos hablado bastante. Ahí está definido la presentación. De todas maneras, yo se la voy a estar colgando en la plataforma para que ustedes la tengan si la quieren descargar. Cuando ya hablamos de la farmacología terapéutica, esta sí establece las pautas del tratamiento racional que se deben de seguir dependiendo de la enfermedad. O sea, la farmacología terapéutica sí está enfocada a lo que es la curación de enfermedades. Hay 3 términos que ustedes deben saber la diferencia entre potencia, eficacia, efectividad. O sea, los fármacos se evalúan en términos de sus propiedades, en lo que es su potencia, qué tan potentes son, qué tan eficaz o eficacia tienen. Cuando hablamos de potencia se refiere a la fuerza que tiene el medicamento, a la cantidad de fármaco, que por lo general se expresa en miligramos. Dentro de un ratito vamos a hablar de las unidades de medida de los medicamentos. Es esa cantidad de miligramos que necesitamos para producir un efecto determinado. O sea, ¿qué cantidad de miligramos necesito para el alivio de un dolor en el caso del acetaminofén o en el caso de cualquier otro analgésico? Puede ser un aire también. O en el caso de que querramos bajar la presión arterial. Un ejemplo es que si un fármaco de 5 miligramos alivia el dolor con la misma eficacia de 10 miligramos de otro fármaco, o sea, dentro del fármaco A y el fármaco B, el fármaco A es 2 veces más potente que el fármaco B, porque en el fármaco B necesitamos 10 miligramos para producir en efecto, mientras que en el primer fármaco solo con 5 miligramos se va el efecto. Cuando un medicamento tiene esa capacidad de que con menos miligraje potencializarse, o sea, tiene más fuerza, entonces se dice que ese fármaco es más potente. Cuando hablamos de eficacia, es la capacidad que tiene un fármaco para producir un efecto. Por ejemplo, un diurético, como la furosemida, que se elimina a través de la cantidad de orina, o sea, la cantidad mucho más sal que agua, que un diurético de hidrocortisona. Ahí tenemos 2 medicamentos que son ambos diuréticos, pero hay uno que es más eficaz que otro, porque la furosemida elimina mucho mayor cantidad de sal y agua que la hidroclorotiazida, es más eficaz. Por lo tanto, la furosemida viene siendo más eficaz que la hidroclorotiazida. Eso es cuando 2 fármacos tienen las mismas propiedades, pero uno produce un efecto mayor que el otro. Quiero que eso lo dividan bien. La potencia va asociada a la cantidad de miligramos, la eficacia asociada a la diferencia de un fármaco a otro. Entonces, la efectividad se difiere a la eficacia que tiene en cuenta cuando un fármaco funciona bien en el mundo real. O sea, a menudo un fármaco que es eficaz en los ensayos clínicos, muchas veces cuando el paciente lo utiliza, no es tan efectivo. Por ejemplo,
Un fármaco puede tener una alta eficacia en la reducción de la presión arterial, pero puede tener una baja efectividad porque causa efectos secundarios. O sea, el medicamento me funciona muy bien, me baja la presión muy bien, pero tiene otros efectos colaterales que afectan al paciente. Entonces, aunque sea eficaz, no es efectivo porque me está produciendo otro tipo de cosa en el paciente. ¿Entendidos esos tres términos? Eso es algo como que hay que leerlo minuciosamente, ¿oyeron? Pero espero de que les sirva esta explicación y que luego cuando ustedes lean lo vayan integrando. Entonces, el medicamento es una sustancia con propiedad de tratamiento que, como dije ahorita, puede tener curación, prevención o se utiliza también para el diagnóstico. ¿Quién me da un ejemplo de un medicamento que se utilice para diagnóstico? ¿Quién sabe? Porque me gusta siempre llevarlo de la teoría a la práctica. Un medicamento que se utilice para diagnóstico. ¿Ustedes saben lo que es un enema? Sí. El enema muchas veces se utiliza para el diagnóstico. Cuando al paciente se le va a hacer colonoscopía, se manda a colocar un enema al paciente para que se limpie el colon. Pero también tenemos medio de contraste. Cuando un paciente necesitamos teñir, valga la redundancia, un órgano específico para observarlo mucho mejor, también eso representa un medicamento. Porque es que para hacer medicamento no puede hacer daño al cuerpo. Ustedes no se imaginan la cantidad anual de medicamentos que son muy buenos, pero que provocan efectos colaterales y por eso no salen al mercado. Porque el medicamento no puede ser dañino. El medicamento tiene que ser íntegro. Disculpe, maestra, Sí. que le dé entrada a María Alejandra. Gracias. Ahora mismo. Muchísimas gracias. Sí mismo, ten atento, que cuando yo estoy compartiendo pantalla no tengo la oportunidad de ver quién va entrando. Entonces, los medicamentos son empleados en dosis tan pequeñas que para poderlo administrar se deben preparar en una forma que sea manejable. O sea, la preparación depende de la forma farmacéutica que tenga el medicamento y por eso vamos a ver medicamentos que vienen en jarabe, en supositorio, vienen inyectables, vienen en pomada y a estas formas se le van a llamar formas farmacéuticas. Existen lo que son los excipientes. Los excipientes son los que acompañan al principio activo, que es el que tiene la actividad. El medicamento en sí que tiene actividad terapéutica, pero estas sustancias acompañan al medicamento, no tienen ninguna actividad terapéutica, pero tienen un papel muy relevante. O sea, estas sustancias son las que van a permitir que el medicamento tenga estabilidad y se pueda conservar adecuadamente. Estas sustancias sin actividad terapéutica tienen un papel importante en lo que es la elaboración, el almacenamiento y en la liberación de esa sustancia. Entonces, algunos de ellos de los excipientes son de declaración obligatoria. Hay algunos medicamentos que ustedes ven que simplemente dice, por ejemplo, el principio activo, la cantidad de miligramos que tiene el medicamento y dice otra cantidad excipientes, pero hay otro que hay que declararlo, porque por ejemplo, en el caso de jarabes que tienen endulzantes que pueden afectar la glicemia del paciente, si se le va a dar a un paciente diabético, hay que tomar eso en cuenta. Y si hay un paciente que es alérgico a algún excipiente, también se debe declarar. Entonces, los que tienen la sustancia que tiene la actividad terapéutica en sí, se llama principio activo. También existe lo que son los insumos médicos, porque en la farmacia ustedes no solo van a vender medicamentos. ¿Quién me da ejemplo de insumos? Ahí lo dice, según la definición, son instrumentos utilizados por los especialistas de salud, tanto en los consultorios como en cirugía. O sea, solucionan problemas, pero no son medicamentos con sus pacientes. ¿Qué son esos insumos médicos? ¿Quién me dice un ejemplo de insumo médico? Pueden ser, profesora, el alcohol, El algodón, alcohol, algodón, ¿qué las más? jeringuillas, Las jeringuillas, Los guantes, los guantes, Las ondas.
Las Ahí. mascarillas. Perfecto. Bueno, ahí todo lo que son equipos que se utilizan directamente con el paciente, jeringa, estetoscopio, efimomanómetro, el glucómetro, el tensiómetro, el oxímetro, todo eso son insumos. Hay muchos de ellos que lo vamos a ver en la farmacia comercial y hay otros que son más especializados que lo vamos a ver en lo que son las farmacias hospitalarias. Por ejemplo, este galón que está aquí, ¿ustedes saben lo que es eso? Maxisimi, ¿qué es? ¿Qué es eso? Eso es un detergente enzimático. Los detergentes enzimáticos son detergentes, como dice su nombre, a base de enzimas que se utiliza para la limpieza, para lavar y limpiar el instrumental médico quirúrgico. Porque el instrumental médico quirúrgico no se puede lavar como si usted estuviera lavando los trastes de la casa o algún otro producto de la casa, porque él se puede oxidar y ese óxido, aparte de que te daña el instrumental, también te puede infectar al paciente. Entonces hay diferentes tipos de insumos dependiendo de dispositivos médicos, dependiendo su grado de invasión. Lo vamos a clasificar en 1, 2, 3 y 4. Cuando hablamos de la clase 1, son aquellos dispositivos que representan un riesgo bien bajo en cuanto al paciente y eso va a depender la invasión que se tenga con eso. La clase 2 son dispositivos que representan un riesgo moderado hacia el paciente. La clase 3, un elevado riesgo al paciente. Y los de clase 4 son los que se consideran más críticos en cuanto a materia de riesgo. Entonces, para no teorizar tanto, vamos a ver cuáles son esos materiales. Ejemplo de dispositivos médicos según su clasificación. En la clase 1, eso depende del grado de invasión del paciente. Están los vendajes, las camas clínicas, los frascos de recolectar orina, el estetoscopio, entre otros. Ahí entra el efimomanómetro, el algodón, etc. En la clase 2 ya empiezan lo que son los guantes quirúrgicos, lo que son las prótesis dentales removibles, los lentes de contacto, entre otros. O sea que el grado de invasión ya va invadiendo un poco más al paciente, más de la piel. En la clase 3 están los preservativos, la bomba de infusión, las maquinarias de anestesia, los equipos de diálisis, equipos de radioterapia y entre otros. Y ya lo más crítico son aquellos que tienen un grado de invasión bien alto y pueden representar un riesgo muy eminente para el paciente, como es el caso de las válvulas cardíacas, los dispositivos intrauterinos, el DIU, los implantes, entre otros. O sea, todo ya lo que invade la barrera que entra en el cuerpo del paciente son considerados bien críticos. Entonces, hace un momentito hablamos de las formas farmacéuticas y hablamos de que los medicamentos están compuestos por dos sustancias, principios activos y excipientes. Los principios activos podemos tener medicamentos con varios principios activos. Hay medicamentos que vienen combinados. Y me gustaría que ustedes empiecen a ver esos medicamentos y que ustedes puedan identificar de las cajas que tengan en la casa, los diferentes medicamentos que ustedes puedan ir y decir, este es el principio activo, este es el excipiente. Por ejemplo, en el caso del Combiplex Forte, que ustedes puedan ver que ahí eso tiene diclofenac, tiene vitamina, tiene, en el caso del Folter, el clorazosazona, que es un relajante muscular. Todo eso son principios activos. Y luego dicen asimismo, y excipientes, que es lo que se le llama la materia farmacológicamente hablando inactiva. Entonces, eso es importante que lo manejen muy bien. Las vías de administración ya la comentamos en la clase pasada, pero dependiendo de la forma farmacéutica determina la vía. Entonces vamos a tener dentro de las formas farmacéuticas lo que son los medicamentos que vienen sólido, semisólido, líquido y gaseoso. ¿Quién me da un ejemplo de medicamento que venga en una forma farmacéutica sólida? Acetaminofén, que viene bebible para beber. El acetaminofén que viene en tabletas. Ah, en Porque tabletas, también, el líquido es sí, para...
porque también tenemos la acetaminofén líquido que se utiliza para los niños. En la semisólida, ¿qué ustedes pueden poner? ¿Qué ejemplo? Semisólida. Un medicamento. ¿Alguna pomada? Las pomadas, los geles, todo eso son semisólidos. Y en lo gaseoso, un medicamento, Las tabletas como el Alka-Seltzer y así. en lo gaseoso vamos a poner ahí lo que son los gases. O sea, ejemplo, lo que se utiliza para nebulizar, un salbutamol, el oxígeno, son gaseosos. Los efervescentes, aunque hacen los gases y se vienen en la forma en que vienen, son sólidas. O sea, cuando hablamos de la forma en que vienen, no en lo que se convierte después de la preparación. Porque si de todas maneras el Alka-Seltzer, por ejemplo, se convierte en líquido cuando tú la pones, aunque sea que parezca una bebida gaseosa. Quiero que tengan eso en cuenta, que son las gaseosas son aquellos que son a manera de vapor. Ahí se puede poner también el ozono, que se utiliza mucho en la actualidad, es uno de los tratamientos modernos que se están utilizando. El ozono es un gas que tiene varios usos terapéuticos. Se utiliza hasta para la analgesia cuando una persona tiene dolor en la espalda. O sea, ahí podemos ver ese tipo de medicamento. Entonces, ya vimos lo que la forma farmacéutica sólida conllevan, pero ahí se incluyen los polvos, los encapsulados, los granulados, la cápsula, que pueden ser duras, elásticas o pueden ser más bien perlas. Tenemos también la semisólida, que aparte de las pomadas que dijimos, y las pastas y las cremas, están las jadeas y los emplastos. ¿Saben lo que son los emplastos? ¿Quién me dice que es un emplasto? ¿O es primera vez que escuchan ese término? ¿Han escuchado barroterapia, yesoterapia? ¿Han escuchado esos términos? Los emplastos son esas capas que se hacen en la piel, puede ser el mismo barro, puede ser el yeso, que se ponen sobre la piel y que también tienen usos terapéuticos. Se utilizan muchísimo en la parte de farmacología estética, o sea, en la parte de estética, de tratamientos estéticos. Cuando ustedes no entiendan una palabra o no sepan lo que es, anótenla para que la busquen y la investiguen. Porque si yo se lo digo, posiblemente ustedes de una vez no lo van a integrar, pero si ustedes lo buscan, lo leen, lo internalizan, ya se le queda integralmente en sus conocimientos. Entonces ya las formas líquidas están las aguas aromáticas, las inyecciones, los jarabes, los mucílagos, emulsiones, suspensiones, colirio. Ahí hay varios términos que yo sé que ustedes no conocen y me gustaría que lo buscaran. Entonces acá tenemos el óxido nitróxido, lo que son las formas farmacéuticas gaseosas, los aerosoles, la dispersión fina de líquido o sólido de un gas en forma de niebla. Entonces, en el foro, hay un foro que se colgó donde habla de los medicamentos genéricos y de los medicamentos que están bajo una marca comercial. Un medicamento genérico es un medicamento que tiene un mismo principio activo, la misma dosis, la misma forma farmacéutica, las mismas características cinéticas, dinámicas y técnicas de un medicamento y que no está protegido por alguna patente, que es utilizado como referencia legal técnica. ¿Qué es una patente, jóvenes? Cuando hablamos de medicamentos, ¿quién me dice? Están ahí, se me perdieron. Esa es la primera pregunta para el Open Class, para los que no están, que es una patente en el caso de los medicamentos. Miren, cuando un medicamento sale nuevo al mercado, que es una molécula nueva que no lo tiene en ningún laboratorio, que ese principio activo es el genérico. La marca comercial le pone un nombre. Entonces, cuando un medicamento sale por primera vez, el laboratorio tiene el derecho legal
de sacar todo lo invertido y le van a dar una patente donde ella va a poder elaborar exclusivamente ese medicamento por un tiempo X. Le pueden poner 5 años, 10 años, 15 años, dependiendo la inversión que ha hecho el laboratorio y aparte de eso sacar unos beneficios porque él fue que descubrió ese medicamento. Entonces, a ese nuevo medicamento se le llama molécula original. Las moléculas original, por eso muchas veces son más costosas. Por ejemplo, cuando Pfizer inventó el Viagra, que es el nombre comercial del sildenafilo, le dieron 5 años, me parece que fue, que solo ellos podían comercializarlo a nivel mundial. Entonces, eso es una patente que se le da. Ellos en esa patente recogen todo lo que invirtieron en su investigación, pero además sus beneficios. Ya luego esa patente, cuando caduce, otros laboratorios, Permiso. ¿sí? Es la señorita Joenny que el internet le está sacando que le permite entrar nuevamente. Ah, ok, gracias. Entonces, esa patente, cuando ya tiene su vencimiento, vamos a ver, habían varios ahí. Esa patente, cuando ya tiene su vencimiento, los demás laboratorios van a hacer el genérico, por ejemplo, hicieron el sildenafilo, pero bajo otro nombre. No pueden utilizar el nombre comercial de la casa ni de ninguna otra casa comercial. Entonces, esa patente es lo que representa en el medicamento cuando un laboratorio saca por primera vez ese medicamento, pueda sacar sus beneficios y pueda sacar toda la inversión que hizo en el mismo. Entonces, esa es la primera pregunta del Open Class, que es una patente en cuanto a los medicamentos. Entonces, cuando hablamos de la dosis y de concentración de los medicamentos, vamos a hablar de las unidades de medida de los medicamentos. Esa parte la vamos a ver en un ratito porque yo le tengo un resumen bien interesante y bien definido para que ustedes manejen las medidas de los medicamentos, si son sólidos y si son líquidos. Entonces ahí le habla de porcentaje de peso, de porcentaje de porcentaje de volumen. Eso habla en cuanto a los solutos, a la disolución. Esa parte yo se la voy a dejar porque es más teórico. Ustedes no van a manejar tanto eso porque ya eso es una parte de la farmacología que se toca para que ustedes tengan conocimiento de causa, pero que más la manejan la parte que va a aplicar el medicamento. Todos los medicamentos tienen un efecto. Ahora, ese efecto, a veces el efecto que queremos y otras veces efecto que no deseamos, que se le llaman efectos adversos. El efecto en sentido general que tiene un medicamento, hay una gran variedad de problemas que está relacionado con lo que es la dosificación incorrecta. Si nosotros un paciente toma un medicamento y toma más de la cuenta, se produce una sobredosificación, pero también puede ser que el paciente tenga un error de medicamento y no se produce el efecto que se quiera porque no se tome la cantidad que lleva. Eso se le llama infradosificación. Entonces, en este sentido, vamos a estar hablando de las causas de los problemas de la dosificación. ¿Qué es lo que causa que tengamos problemas de dosificación? Las situaciones que causan una dosificación inadecuada puede ser muy diferente a la naturaleza y debe considerarse en todo momento la dispensación activa para resolver la falta de información de la dosificación. Porque, por ejemplo, es lo mismo cuando hablamos de las vías de administración. A veces el médico le explica al paciente, otras veces no le explica. Pero a veces se le explica al paciente y en ese momento él, porque estaba nervioso, hay muchos pacientes que le da lo que es el síndrome de la bata blanca, que es que cuando están frente al personal de salud se ponen muy nerviosos. Eso hay un estudio ahí ha demostrado que eso sí existe, que hay personas que se ponen tan nerviosas que a veces hasta se le puede alterar la presión. Y hacen muchísimos episodios como nerviosismo, como sudoración, que simulan una enfermedad y no. Son personas que le tienen temor, que desarrollan una fobia ante el personal de salud.
Eso, como cualquier otra fobia, es tratable, pero lo que le quiero decir es que a veces no crean ustedes que a ninguno de los pacientes se le explica cómo que va a utilizar el medicamento, sino que a veces se pone nervioso o está pensando otra cosa o está muy preocupado por el diagnóstico que se le ha dado y no atiende en ese momento y va a llegar donde ustedes haciendo preguntas. Entonces, cuando sea el caso de que aparezcan problemas relacionados con el medicamento, hay cosas básicas que ustedes deben manejarlas para que ese resultado terapéutico sea efectivo. También, si un paciente, por ejemplo, le dice de que me empecé a tomar ese medicamento, empecé a toser, me siento que me falta el aire, usted tiene que tener la capacidad de decirlo, no se lo siga tomando hasta que no vaya donde su médico. Y no simplemente que le digan eso, sino que le digan, usted debe ir al médico nueva vez. De hecho, la mayoría de medicamentos lo dicen así mismo, en caso de efectos no deseados, suspensión absoluta del medicamento y consultar nueva vez a su médico. Vamos a ver cuáles son esos problemas de la dosis prescrita. Esto lo voy a dejar ahí, que es una parte, ¿verdad?, teórica, lo que quiero llevar a esta tabla. ¿Cuáles son esos errores habituales en la dosificación que son debidos a la lectura incorrecta de la dosis prescrita, ya sea en la receta o en la etiqueta del producto? Por ejemplo, cuando se da un medicamento que ven fracciones, que son, por ejemplo, un comprimido con el símbolo de media cápsula, de un cuarto de cápsula, el paciente puede entender que son 12, que son 14, una o dos, una o 4, cuando se debería, en vez de escribir así, ponerle en la receta medio comprimido, un cuarto de comprimido, para que no haya error sobre esa medicación. Porque si ese paciente lo que lleva un cuarto o la mitad de una pastilla y se toma 12, ¿qué ustedes creen que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí según lo que hemos hablado? ¿Qué pasa si el paciente, en vez de tomarse medio comprimido, que es lo que lleva, se toma 12? ¿Qué le puede pasar a ese paciente? ¿Quién me dice? Profe, ¿Sí? va a tener una dosis de medicación. Una sobredosificación. Y ese paciente hasta puede intoxicarse y dependiendo de la sustancia hasta se puede morir. También, por ejemplo, cuando llevamos una indicación que lleva un punto y ese punto no se ve, si por ejemplo lo que lleva es 2.0 miligramos, cuando debería escribir simplemente 2 miligramos, no le ponga ese 0 para que el paciente no se vaya a tomar 20 miligramos. Cuando también el punto va, cuando punto 5, por ejemplo, escriben punto 5 y no le ponen el 0, también el paciente podría entender que es 5 miligramos en vez de 0. Debería escribirse 0.5 miligramos. Cuando hablamos también de las unidades, por ejemplo, hay siglas que son confusas. La UI, que se entiende BI, debería mejor escribirse unidad internacional. Gracias a Dios, esa no se utiliza tanto. También BI, y se entiende UI, que creen que es unidad internacional y es vía intravenosa. Son siglas totalmente difusas. La U, y se entiende, por ejemplo, que hoy eso es lo que significa unidad, en el caso de las penicilinas, que se indican unidades. Eso también hay que tomarlo en cuenta. O sea, hay recomendaciones que no se deben utilizar nunca barra porque pueden confundirse, pueden abreviar nombres de principio activo, los nombres de los medicamentos no se abrevian, y no escribir nombre químico o con letra o prefijo. Ustedes, cuando estemos hablando de la receta, en un módulo más adelante, nos vamos a dar cuenta que muchos errores de medicación también se producen por confusión de la escritura de quien prescribe, que está tan confuso que no la ve ni el paciente ni el farmacéutico le entiende. Nunca cometan el error si están frente a una farmacia, empezar a adivinar el diagnóstico de ese paciente para despachar el producto. Por ejemplo, preguntarle, ¿qué es lo que usted tiene? Para empezar a adivinar. Lo correcto sería decirle, o tenemos que llamar a su médico o tiene que volver donde su médico,
para no inventar con eso. Veo con mucha frecuencia que en la farmacia pregunta, ¿pero qué es lo que usted se siente? Como para adivinar qué medicamento hizo el médico. Y cada vez más, y lo vamos a ver cuando estemos viendo las recetas médicas, se están haciendo digital para que no se produzca confusión, o sea, escrita a computadora, que sería lo ideal. Entonces, cuando ustedes, consejo en el mostrador, cuando ustedes estén despachando, que tengan su dispensación activa, deben tener eso en cuenta en cuanto a la dosificación, esos errores que estuvimos viendo, para poder hacer una intervención oportuna y poder dar una información a tiempo al paciente antes de que él empiece a medicarse incorrectamente. En caso de los niños, se debe tomar muy en cuenta el peso, la talla y la edad que tiene el paciente. Casi siempre las recetas que son pediátricas uno la ve, y si uno ve que se le está dando, por ejemplo, a un niño de que 500 miligramos, hay niños que pesan como adultos. Lo correcto es preguntarle, ¿y qué edad tiene ese niño? ¿Y cuánto pesa ese niño? Muchas veces la edad está ahí, pero otras veces, o sea, en la mayoría de las recetas pediátricas sí la edad está sí o sí, o en la mayoría de las recetas, pero el peso no. El peso por lo regular sí lo incluyen, por ejemplo, los endocrinólogos que están en tratamiento de sobrepeso y todo lo demás. Entonces, es importante cuando vemos esos pacientes pediátricos ver qué miligramos le están dando para saber tener una intervención oportuna. Y debemos también buscar información técnica acerca del medicamento. En el tiempo de ocio que ustedes tengan ahí en la farmacia, ustedes pueden leer de los medicamentos que más le piden. Empezar a leer el prospecto por dentro, ver las reacciones y todo lo demás. Por lo menos de los medicamentos que tienen mucha salida en la farmacia, para cuando el paciente le pregunten, ustedes le tengan una respuesta. Otra cosa importante que yo siempre digo, que si, por ejemplo, un paciente le pregunta algo y ustedes no lo saben, no se pongan a inventar, díganle al paciente, no sé, vamos a investigar, o no sé, porque ustedes no se la van a saber todas. Ahora bien, cuando la segunda vez vuelvan y le pregunten, ya ahí usted tiene que hacer un llamado, ¿verdad? La misma pregunta y empezar a investigar sobre eso, porque va a ser una pregunta que se le va a estar repitiendo con frecuencia y ahí sí no le luce que todo el tiempo usted esté diciendo que no sabe. Entonces, esto lo voy a pasar porque ya esto lo hemos ido hablando. Hay causas de la infradosificación o de la sobredosificación. Por ejemplo, la falta de memoria. Personas que a veces no saben, no se acuerdan si se tomaron un medicamento, si lo están repitiendo. Hay medicamentos que si tú repites no te van a hacer nada, pero hay otros que te pueden causar problemas graves de salud, como es el caso, por ejemplo, de los medicamentos antihipertensivos o del caso de los pacientes de los medicamentos antiglicemiantes que bajan el azúcar, que si el paciente se pone más insulina, por ejemplo, de la que le toca, el paciente puede hasta morir, se puede darle una hipoglicemia. Entonces, eso es un problema que ya es del paciente. Pero le digo, porque hay muchos pacientes que lo pueden llamar a la farmacia y decirle, mira, pero a mí me pasó algo, porque no localizan al médico, no quieren llamar al médico. Yo no sé si me tomé la dosis que me tocaba hoy. La pastilla de la presión, no me acuerdo si me la tomé. ¿Qué usted cree? ¿Me la tomo otra vez? ¿Qué ustedes le dirían? Lo llama un paciente. Ustedes están en su farmacia atendiendo y lo llama un paciente. Mire, porque ellos creen que ustedes son médicos y que ustedes son los que más saben de medicamentos. Y le dicen, por ejemplo, a Paola, a Joenny, mire, yo me acabo de tomar, yo me tocaba el medicamento en la mañana, pero no me acuerdo si lo tomé. Usted no tiene que ver con eso, porque le están haciendo la pregunta. ¿Qué usted le diría a ese paciente? Una idea de lo que ustedes le dirían. Vamos a ver. ¿Qué usted le diría a ese paciente? ¿Aló? Se me fueron. Maestra, Sí. yo le diría que no es recomendable tomarse otra dosis, ya que no tienen claro la dosis que se tomó anteriormente y sería muy peligroso y pondría en riesgo su salud. Exactamente. Porque una dosis repetida
Y el paciente, lo ideal es decirle, manténgase en observación, si tiene que tomarse la presión, en el caso de, si tiene que tomarse con una tirilla la glicemia, pero repetir el medicamento no, porque el paciente si se sobremedica, se puede poner malo. Y ustedes saben lo que van a decir, una vez fue el farmacéutico que me dijo que lo hiciera así, porque de una vez buscan el culpable. Entonces, esa es la segunda pregunta de la Open Class para los que no están en clase. ¿Qué hacemos en caso de que un paciente nos llame y nos pregunten qué hacemos si se nos olvidó, si no tomamos el medicamento o no? Esa es la segunda pregunta del Open Class. Entonces, también se puede incurrir en la dosificación no correcta cuando utilizamos medida casera, cuando utilizamos cucharadas, cuando utilizamos cuchara porque no sabemos, por ejemplo, el tamaño. Hay una medida que la vamos a ver en las unidades de medida en un momentito, que es una presentación de 5 minutitos, donde esas medidas están contempladas, pero la mayoría de medicamentos que vienen para ser tomados líquidos, traen su cuchara dosificadora, donde de hecho tienen unas rayitas donde te dice dónde tiene 2.5, dónde tiene 5 miligramos, y dónde tiene ml, y dónde tiene 10 y dónde tiene 15. Entonces, lo ideal es que si no tenemos esa cucharita de dosificación, que por lo regular todos los jarabes traen o su cucharita o una copita, un frasquito donde le dice la cantidad, pero si el paciente se le perdió y llama a la farmacia y dice, ustedes mejor les recomiendan que compren una jeringa y que lo mida con la jeringa, la cantidad de ml, para que se den la dosis correcta. La mala preparación de forma farmacéutica, por ejemplo, en esos casos donde vienen antibióticos en suspensión, en polvo, donde el paciente no le echa la cantidad de agua que lleva ese medicamento. Además, no se le puede echar agua caliente, no se le puede echar un agua contaminada. O sea que cuando usted hierve esa agua, debe dejar que se ponga a temperatura ambiente. También esos medicamentos que son preparados, una vez terminado el tratamiento, ya no se pueden conservar, se deben botar. Hay mucha gente que dice, pero es que se quedó entero. Sí, pero ya usted preparó la suspensión y ya eso tiene una vida útil. El principio activo, ya aunque usted lo mantenga en la nevera, no le va a durar meses en la nevera. Ya lo recomendable es después de 15 días de estar preparado, desechar esa suspensión. La administración incorrecta, ya sea porque se desconozca la vía por donde va el medicamento o porque echaron el contenido del medicamento en un vaso y quedó en el fondo, o que la utilicen una jeringa inadecuada. Ustedes saben que la jeringa viene de un tamaño dependiendo. Recuerden cuando hablamos de la vía de administración, dependiendo la vía donde va, si es, por ejemplo, intramuscular, intravenosa, las jeringas vienen de diferentes tamaños para eso. Lo que es la técnica incorrecta en administración de dispositivos de inhalación, en pacientes, por ejemplo, pediátricos, cuando se le está poniendo, muchos niños lloran mucho cuando se le pone el nebulizador y a veces con la intranquilidad duran más tiempo porque no empiezan a absorber el gas que necesitan para broncodilatar los bronquios. No beber agua con los medicamentos cuando está indicado. Hay gente que creen que, por ejemplo, los antibióticos deben tomarse con leche. No, eso, la mayoría de medicamentos se pueden tomar perfectamente con agua. Lo que debemos tomar en cuenta en el caso de los antibióticos, que no se pueden tomar con el estómago vacío. Porque si te lo tomas con el estómago vacío, eso es una bomba del tiempo en el estómago, te puede provocar una gastritis y hasta una úlcera sangrante, dependiendo de la cantidad también que tú te tomes. Sí, dígame. Dice Luz que le permite entrar. Ok. Gracias. Listo. Entonces, en República Dominicana, cada país tiene un listado de patologías que son más frecuentes que en otros países. Pero sí, cuando hablamos de las acciones terapéuticas, tenemos que hablar de esas principales patologías que tiene cada país. Vamos a hablar solo de las patologías que impactan a nuestro país, República Dominicana. La esperanza de vida al nacer en República Dominicana es
de 69.8 a 76 años, siendo para las mujeres una expectativa mayor. ¿Quién me dice qué es la esperanza de vida al nacer? ¿Qué es la esperanza de vida al nacer? ¿Qué me dice? Esperanza de vida al nacer, ¿qué es? ¿No habían escuchado ese término, jóvenes? Aló, ¿no habían escuchado ese término? La Dígame. posibilidad de que un niño sobreviva al momento del nacimiento. No, la esperanza de vida al nacer, y es diferente para cada país, es un promedio de la cantidad de años que tú vas a vivir. O sea, cuando tiramos un promedio, ustedes saben lo que es un promedio, ¿verdad que sí? Un promedio, por ejemplo, tú tienes 5 cantidades. En el caso del promedio de las notas, tú tienes 5 notas, tiene un 80, tiene un 100, tiene un 90, tiene un 93, tiene un 89. Tú sumas esas 5 notas y la divide entre 5. Y eso es un promedio de tu nota general. Igual, la esperanza de vida a nacer es un promedio entre todas las personas que mueren en República Dominicana. Esa esperanza de vida al nacer, hay en países que está más alto y hay en países que está más bajo. O sea, por lo general, cuando una persona nace en República Dominicana, si es hombre, muere con una edad promedio de 69 a 70 años. Y en el caso de las mujeres, 76 años. Ah, pero mire, yo tengo una tía que murió de 105, felicidades, pero también hay otras que han muerto de 60. Entonces, por eso se saca un promedio. Esa esperanza de vida al nacer es un parámetro que se toma en cuenta para ver la calidad de vida que llevan los habitantes de un país. Porque, por ejemplo, la esperanza de vida en Europa es mucho más alta que la nuestra, tanto en hombres como para mujeres. En Estados Unidos también, en Chile, es mucho más alta. Pero, por ejemplo, en nuestra nación vecina, en nuestro hermano país, Haití, la esperanza de vida está muy por debajo de ahí, porque la calidad de vida es totalmente diferente. La calidad de la alimentación, la calidad de vida que se da en sentido general. Entonces, la esperanza de vida al nacer es eso, ese promedio que existe en todos los países del tiempo promedio en que una persona muere o que vive, el tiempo que vive por lo regular. Y casi siempre, en todos los países, casi siempre no, yo no he visto en ningún país que los hombres vivan más que las mujeres. Por lo general, las mujeres tenemos una esperanza de vida mayor. Entonces, tenemos lo que es la tasa de mortalidad de niños, que menores de 1 año, que aquí en República Dominicana, nacidos vivos, de 1,000 niños que nacen, mueren entre 27 y 28. La tasa representa un indicador. O sea, esa tasa se calcula por 1,000 nacidos vivos. Por cada 1,000 nacimientos, mueren 27 niños. Eso se está buscando reducir porque eso está muy alto. Muy alto. Eso está dentro de los objetivos del milenio. O sea, la mortalidad en niños menores de 1 año en países desarrollados, por 1,000 nacidos vivos, a veces no llega a 5. Eso habla mucho del sistema de salud de nuestro país. Tenemos entonces la tasa de mortalidad en menores de 5 años, que por cada 1,000 nacidos vivos, porque ahí no se cuentan lo que nacen muertos, por cada 1,000 nacidos vivos, mueren de 31 a 32 niños, entre la edad de 1 año a 5 años. Entonces, la tasa de mortalidad materna es de 100 por 100,000 nacidos. O sea, mueren por cada 100,000 nacidos vivos, mueren 100 mujeres. Eso está altísimo también. Dentro de los resultados, dentro de los objetivos del milenio que tenemos como país, es reducir esas tasas, porque eso representa la calidad de salud que tiene el país. Por eso cuando muere una mujer en cualquier hospital, ustedes no saben el proceso, pero es bien fuerte
para ese centro. Le hacen una auditoría muy extensa y se averigua cuál fue la causa de muerte. No buscando enjuiciar, sino tratando de que eso cada día reduzca más, de prevenir más que otra cosa. Entonces, las principales causas de mortalidad, o sea, por lo que más muere la gente en República Dominicana son por estas enfermedades y está en ese mismo orden. En la número 1, por enfermedades isquémicas del corazón. ¿Qué son las enfermedades isquémicas del corazón? Son aquellas enfermedades donde falta, donde tenemos poco oxígeno. En el caso de los infartos, es una enfermedad isquémica del corazón. La número 2, enfermedades cerebrovasculares. Número 3, accidente de transporte terrestre. La cantidad enorme de personas que mueren por accidente de tránsito y lo grave del caso es que la mayoría son hombres jóvenes en edad productiva, entre las edades, desde la adolescencia, desde los 16 años hasta los 40 años. O sea, esa es la edad productiva. Eso es preocupante para cualquier país y es nuestra tercera causa de muerte. En la número 4 tenemos la diabetes mellitus, en la número 5 las enfermedades hipertensivas, en el número 6 el tumor maligno de próstata. Nosotros tenemos mucho tumor maligno de próstata porque el hombre en República Dominicana no quiere hacerse sus chequeos regulares y es importante la prevención en todo tipo de cáncer. La número 7, infecciones respiratorias agudas. La número 8, homicidios. Tenemos una alta tasa de violencia en el país. La número 9, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. Y la número 10, trastornos respiratorios específicos en el periodo perinatal. Esto es interesante si ustedes buscaran la tasa de lo que son las principales causas de muerte en otros países. Por ejemplo, en Chile es totalmente diferente, en Argentina totalmente diferente. O sea que por eso se hace este tipo de cuadro por país, para saber dónde están las raíces de los problemas en cuanto a salud. Ahora, cuando hablamos de morbilidad, ¿de qué hablamos? ¿Qué me dice que es morbilidad? Mortalidad es muerte, morbilidad. Jóvenes, ¿qué es morbilidad? Son cosas que ustedes tienen que manejar. La morbilidad es enfermedad. Las enfermedades. ¿Cuáles son las principales enfermedades de República Dominicana? Número 1, infecciones de vía respiratoria aguda. Número 2, hipertensión arterial. Número 3, diarrea y gastroenteritis con presunto origen infeccioso. Número 4, enfermedades del sistema urinario. Número 5, otras helmintiasis. Las helmintiasis son de problema gastrointestinal. Número 6, enfermedades inflamatorias de órganos pélvicos en femeninas. Número 7, otro traumatismo de regiones especificadas o de regiones no especificadas en diferentes regiones del cuerpo. Número 8, pesquisa prenatal y otra supervisión en el embarazo. Número 9, enfermedades de la piel y tejido subcutáneo. Y número 10, diabetes mellitus. Estas son las principales causas de enfermedades en República Dominicana y constituyen la principal causa de consultas. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el PLM, que ya estuvimos viendo un PLM en la clase pasada digital, pero también existe lo que es el Vademecum. Muchas veces caen en el error de creer que es lo mismo. Son similares, pero son diferentes. Entonces, un PLM es como habíamos Maestra. dicho. Dígame. Discúlpeme, no sé si usted quiera, antes de que empecemos con esa parte, irnos al receso y entrar 2 minutos antes, que es lo que nos faltaría para salir. ¿Qué ustedes creen? Porque ya no queda poco tiempo de clase. Yo pienso que mejor ya terminarlo. Queda poco tiempo, entonces vamos a dar la clase directamente y así acabamos más temprano hoy, sí. Sí, ya terminamos en breve, ya no nos queda tantas cosas. Porque hay parte de esta presentación que yo se la voy a dejar para que lo lean. Es algo meramente teórico. Y si tienen alguna inquietud, simplemente me escriben. Denme un segundito, por favor.
Entonces, jóvenes, disculpe, Yacir, ¿tú tienes una pregunta? ¿O la mano se te quedó levantada? Y Ah, Víctor. no, se me quedó levantado. Ah, ok. Cuéntame, Víctor. Yo quería decirle que lo que usted estaba explicando al principio, cómo se iba a llenar el Open Class, cuando usted estaba diciendo eso, yo no escuché nada, o sea, no pude escuchar. Entonces yo quería preguntarle si te lo iba a decir más adelante, ok, no sé. No, ya lo dijimos y está grabado, pero yo voy a decir algo cuando terminemos. ¿De acuerdo, Víctor? Está Tú bien. tuviste problemas de conexión. Entonces, miren, en cuanto a lo que es PLM, como ya lo vimos en la clase pasada, ustedes lo van a chequear. El PLM es para los médicos, es un libro que se utiliza y que la utilizan las farmacias, que en este caso quiero especificar para qué lo utilizan las farmacias, es para ver las diferentes sustancias, medicamentos y los diferentes laboratorios. Que si un paciente va pidiéndole un Cinedol, que es acetaminofén, ustedes van a tener la capacidad de decirle al paciente, mire, el Cinedol es un acetaminofén. No tenemos Cinedol como tal, pero tenemos Winazor. Pero tenemos acetaminofén MK, que es lo mismo, es lo que usted está pidiendo, pero no tenemos esa marca en específico. Ahora bien, si el paciente no quiere, ustedes no pueden forzar. Porque después, si ese paciente tiene cualquier reacción, aunque no tenga que ver con el medicamento, va a decir, yo sabía, eso fue, o si, por ejemplo, siente que no le está haciendo el efecto deseado. Yo se lo dije al del farmacéutico que yo no quería eso. Hay pacientes que tienen la capacidad y que usted le va a explicar esa parte y van a asumirlo y van a decir, sí, está bien, dame del que tú tengas. Y hay otros que son roquiquiel y te van a decir que no, con eso ustedes no van a forzar. Simplemente no hay, no todos los medicamentos se venden. Entonces ahí le dice la historia de cuándo empezó el PLM, que fue en 1940. Esa parte histórica es de interés general. Ahora bien, cuando hablamos de un vademecum, es un libro o manual que recopila datos, no solo de medicamentos, sino datos de cualquier materia. En el caso de un vademecum farmacológico, ahí vamos a encontrar medicamentos, pero aquí lo que vamos a consultar son indicaciones, composiciones y presentaciones de los medicamentos. Los vademecum se utilizan mucho en medicina. Ustedes van a utilizar más lo que es el PLM. Y por lo general ya la farmacia lo tienen integrado en su software. O sea, ya están digitales. Antes existían los vademecum físicos, pero tenían la desventaja de que anualmente había que cambiarlo por la cantidad de medicamentos que entraban y salían del mercado. Ya es muy raro usted encontrarse un vademecum físico, además de que es más costoso, o sea, deteriora más el medio ambiente, porque ustedes saben que se utilizan recursos naturales para la elaboración del papel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya le voy a dejar esta parte para que ustedes la lean, simplemente le estoy pasando por si hay algo de relevancia que deben manejar. Es importante que ustedes, ya de la bioequivalencia hablamos, pero ahí está la definición en cuanto a lo que dice la FDA, que es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, pero ya lo tienen ahí esa parte teórica. La distribución de drogas sí la voy a dejar para que ustedes la lean. Ahí le habla en cuanto al concepto. Ustedes tuvieron en el primer módulo, ya hablándole de las drogas desde el punto de vista de uso, no del paciente, sino como seres humanos. Pero aquí sí estamos hablando de drogas, tanto de su clasificación y según la ley de drogas. Eso es importante que se lo lean para que vean cómo se dividen, que ahí le dicen lo que son drogas analgésicas, lo que son drogas sedantes e hipnóticas, antidepresivas, anoréxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya eso sí se lo voy a dejar para dedicarle 5 minutitos y ya nos vamos a la sección de preguntas y con eso terminamos a lo que es la dosificación de los fármacos. Porque los fármacos vienen en unidades de medida, aparte de venir en formas farmacéuticas. Entonces, cuando hablamos de las dosificaciones se va a tomar en cuenta dos cosas. La forma farmacéutica en que venga. Si el producto viene, o sea, el sistema métrico se va a basar
en milímetros si es líquido o en litros y en miligramos si es sólido. O sea, ese sistema métrico decimal que está relacionado a la forma racional en centímetro, en milímetro, en centímetro cúbico, gramos o miligramos, depende de cómo viene ese medicamento. Entonces, ya los medicamentos cada vez más se preparan que vienen con su miligramo. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, ustedes no tienen que hacer preparación de medicamentos en farmacia. ¿Cómo así, profe? ¿Y eso se hace? Sí. Por ejemplo, cuando yo visité Colombia, en Colombia, si al paciente le indican 750 miligramos de acetaminofén, ahí en la farmacia se puede armar ese 750 miligramos, si es 650 miligramos. Ellos lo pesan, ellos lo tienen ahí. Cuando yo fui, una de las cosas que me sorprendió es que, por ejemplo, en Colombia no dicen farmacia, los establecimientos que se dedican a la venta de medicamentos, sino droguerías. Y cuando yo vi eso, yo dije, oh, y eso es así aquí a lo legal. Entonces ya ustedes saben, cuando yo vi pesando polvo y armando el polvo, yo dije, ay Dios mío, pero no, realmente los medicamentos, ellos sí tienen un sistema que pueden prepararlo. Gracias a Dios, aquí no existe esta complicación, porque eso tendría que ver ¿cómo le digo? Un protocolo que se cumpla. Gracias a Dios que ya aquí vienen empacados y que los médicos, si tú necesitas, por ejemplo, si el medicamento nada más viene de 500 miligramos, y se necesita 750, mejor hasta parte en la cápsula. No tienen que hacer esos preparados. Entonces, la mayoría de medicamentos se distribuyen en miligramos. Si ustedes se dan cuenta, vienen en miligramos y que se representa por mg y eso equivale a 1 gramo. Entonces, si un medicamento va y le compra, el médico le indicó 1 gramo de cefalexina, por poner un antibiótico, y usted tiene tabletas de 500 miligramos, ¿cuántas tabletas usted le va a dar a ese paciente? 2, Para llegar a maestra. ese gramo. 2 2 tabletas, exactamente. No son tanto los médicos que utilizan gramos, pero hay muchos medicamentos que también vienen en gramos, que el médico le puede poner al paciente 1000 miligramos y usted tener gramos. O sea, ustedes sí tienen que tener la capacidad de hacer la conversión. De que tanto, si la indicación le llega en miligramos y ustedes lo tienen en gramos, decirle a ese paciente y explicarle, mire, aquí le están indicando 1000 miligramos, pero 1000 miligramos es igual a 1 gramo. Y mire, yo lo tengo aquí así. Pero explicárselo al paciente, porque cuando el paciente llega a la casa que lee 1 gramo, dice, pero él no me está dando lo que me está diciendo el médico, porque el médico está diciendo 1000 miligramos y ellos sí no manejan eso, el paciente, esos términos, pero ustedes sí. Y ustedes deben tener esa capacidad, que si vienen y le ponen ciprofloxacina, 1 gramo, y usted tiene de 500 miligramos, decirle al paciente, mire, a usted le están pidiendo aquí de 1 gramo, la que yo tengo es de 500 miligramos, pero 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Yo le voy a dar 2 y en vez de usted tomarse 1, se va a tomar 2. Pero explicarle bien al paciente esa parte. Entonces, en el caso de las penicilinas, la unidad lo que viene para medir viene en unidades. 1 miligramo equivale a 1167 unidades. Quiere decir que en 250 miligramos, ¿quién tiene una calculadora ahí? En 250 miligramos equivalen a 416.750 unidades. Y si ese paciente son 500 miligramos, ¿cuánto equivale? ¿Quién me hace el cálculo? 500 miligramos, ¿cuántas unidades equivale? Que la penicilina sí que viene en unidades. Eso está muy fácil. Van a calcular 500 por 1667 unidades. ¿Cuánto equivale eso? Nadie tiene un celular ahí que tenga una calculadora. 833.500. Exacto. Eso equivale para el paciente.
Pero para que ustedes sepan, porque eso sí ustedes no van a tener conversión, pero para que sepan qué representa una unidad, que 1 miligramo equivale a 1.667 unidades. Entonces, los líquidos son medidos en ml, que un ml es igual a 1 mililitro. Entonces, cuando hablamos de 1 centímetro cúbico y 1 mililitro es lo mismo. Cuando hablamos de 1 mililitro y 1 cc es lo mismo. El término cc internacionalmente ya no es recomendado. Ya cada vez más se está tratando de sacar porque eso traía confusión. Pero cuando le llega 1 cc, que todavía hay jeringa que lo tienen, es igual a 1 ml. Existen, o sea, en una cucharada son 5 ml en una cucharadita. Pero recuerden lo que le dije ahorita de los errores de medicación. De cómo hay diferentes tamaños de cuchara. Si no es la cuchara que trajo el medicamento, es preferible que usted coja una jeringa y lo mida. Y más que la mayoría de ese medicamento se le da a los niños y usted no puede empezar a cargarle. Y se lo digo para aquellos que tienen niños pequeños. No empiecen a cargarle ese hígado y quedando más del medicamento que lleve, porque todos los medicamentos son procesados en el hígado. Entonces, usted lo que empieza a dañar el hígado de pequeño. Cuando esos niños crecen, empiezan a tener problemas hepáticos que usted pudo habérselo evitado. Entonces, la unidad básica de medida es miligramos. En resumen, ¿verdad? El sumario de medida. 1000 miligramos es igual a 1 gramo. 60 miligramos es igual a 1 grano. Eso no se utiliza más que en cuidados intensivos, o sea que por eso estén tranquilos. 1 miligramo es igual a 1667 unidades. 5 ml o 5 centímetros cúbicos, que centímetro cúbico casi no se utiliza, es igual a una cucharadita. 15 ml es igual a una cucharada sopera. Y 0.05 ml es igual a una gota. O sea que en 20 gotas hay 1 ml, 1 milímetro. Pero los medicamentos que vienen por gota, con eso no hay dificultad porque vienen con gotero y te dicen la cantidad de gotas que lleva el paciente. Entonces, el sistema métrico viene en unidades de volumen y unidades de peso. Cuando hablamos de unidades de peso, es para los medicamentos sólidos. Y cuando hablamos de unidades de volumen, es para los medicamentos líquidos. Aquí ustedes dirán, pero no hay ningún medicamento que venga en litro. Ajá. Y cuando ustedes le ponen una solución al paciente, vienen 500 ml y en 100 ml. Entonces es importante manejar la unidad porque en 1 litro, ¿cuántos mililitros hay? ¿Cuántos mililitros hay en 1 litro? Su nombre lo dice. Chicos, ay Dios mío. 1000 mililitros. Eso sí tienen que manejarlo, porque ya ustedes son farmacéuticos, recuerden. Entonces ya ahí están las equivalencias para que la tengan en manera de resumen, porque esta presentación yo se la voy a subir cuando terminemos. Y nada, para la dosificación lo que hay que tener en cuenta es eso, que las unidades de volumen la vamos a calcular de una manera, tienen sistemas diferentes de unidades de medida. Ya eso ahí está redundando acerca de. En conclusión, las unidades y medidas son muy importantes, que ustedes la manejen para el entendimiento de las presentaciones que deben despachar. Y no solo eso, sino también interpretar esas medidas en las cuales vienen prescritas para poderle dar una orientación correcta al paciente. ¿Preguntas sobre esta parte? Mis niños, pues ya terminamos. Vamos a la pregunta que nos hizo Víctor. Y si tienen alguna pregunta, este es el momento. Yo les subo la presentación en un ratito. Miren, hablamos de que la Open Class es una herramienta que estamos utilizando ahora en el Infotec para lo que son los encuentros sincrónicos. Aquellos que participan en el encuentro sincrónico simplemente van a llenar los datos donde dice nombre de la asignación, que ahí van a poner el nombre del módulo, que es manejo de productos farmacéuticos. Van a poner el número de la unidad, que es el módulo 2. Van a poner el nombre de ustedes y van a poner la fecha de hoy. Y en la primera pregunta van a poner yo participé en el Open Class. O sea, que ustedes estuvieron presentes en esta clase y van a subir ese documento y con eso yo le pongo su nota. Ahora bien, aquellos que no participaron en este encuentro tienen que llenar 3 preguntas.
que ya se han dicho en el transcurso de la clase, las dos primeras, y ya para finalizar, la última pregunta es hacer un resumen de 2 párrafos de la clase que dimos el día de hoy, donde hablen en uno de la primera presentación y en el segundo párrafo de la segunda presentación. Adelante, Loreni. Tiene una pregunta. Tiene la mano levantada. Maestra, usted dijo que había que poner la fecha de hoy. ¿Dónde es que se pondrá exactamente? Voy a volver a presentar para que vean. Ustedes van a Gracias. descargar su documento normal. Ya yo tengo descargado uno, o sea, ya yo lo descargué en el de Paola. Vamos a abrir ese mismo para no volver a llenar todo. ¿Se está viendo ahí la pantalla lo que estoy presentando? Sí, maestra. Perfecto. Entonces, Yo mira, no veo nada. no ven nada, pero yo estoy viendo que estoy compartiendo. Yo no veo tampoco. Yo lo veo, maestra. Ah, ok. Bueno, la idea es, yo voy a tomar una captura. Paola, no hay problema con que tú utilices tu nombre de ejemplo. No, profe, no hay problema. Perfecto, miren, yo acabo de tomarle una captura para los que no están viendo. ¿Qué es lo que van a poner ahí? Espérate, déjame mandar al grupo para que entonces Maestra, vayan los... ¿eso es lo que vamos a llenar? Solo eso, ¿verdad? Exacto. Y en la primera ok. Eso pregunta era van que a quería poner, entender. Gracias. en la primera pregunta van a colocar, yo participé en el Open Class. Está cargando el WhatsApp. Ya eso es lo único que van a poner. Ahora bien, yo voy a corroborar que todo el que está aquí, todo el que ponga yo participé en la Open Class, mírenlo ahí que van a escribir respuesta, lo único que ustedes van a poner es eso, yo participé en la Open Class y van a subir el documento. Ya con eso yo le pongo la puntuación. Pero ya con la lista de asistencia, yo voy a corroborar que los que llenaron esto y pusieron yo participé en el Open Class, estén aquí en el Open Class. Los demás que no participaron en este encuentro, deben entonces llenar las preguntas que ya dijimos en el transcurso de la clase. Y la última que ya la acabamos de dar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues mis amores, ya terminamos por el día de hoy. Yo pienso que ha sido bastante fructífero. No dejen acumular la clase. Ya viene el módulo 3. Nosotros vamos a durar 2 semanas, no desconectados, porque vamos a seguir por contacto vía el grupo. Viene otro facilitador a acompañarle estas 2 semanas, que es la parte de informática. Así que yo espero que ustedes sigan trabajando con la calidad que han venido trabajando hasta ahora y cumpliendo con sus compromisos. El módulo de informática el año pasado no lo tenía como tal, esta acción formativa, pero viendo las debilidades que tienen en sentido general nuestros participantes, no solo de Infotec, sino que eso es un asunto ya del sistema educativo completo, se incluyó porque ustedes en la farmacia van a manejar computadora y deben tener un conocimiento básico. Entonces, eso representa el módulo 3, que tiene una duración de 50, tiene una carga horaria de 50 horas, van a durar 2 semanas con ese maestro. Ya para los fines de encuentro sincrónico, él va a estar dándole dirección a partir del lunes o quizá antes de la semana, pero ya ustedes van a encontrar visible esa parte del módulo 3 la próxima semana. O sea, del día 26, del lunes 26 en adelante. Déjenme mostrarle acá para que ustedes vean que ya yo vi que él cargó. Ustedes no lo ven porque todavía, como le digo, no están dentro del tiempo. Pero si yo entro acá, miren, ya él tiene todo cargado. Módulo 3, Fundamento de Informática. Ya del lunes en adelante, y ahí él está. Por favor, sí les voy a pedir que no empiecen a comparar, que no, que mira, que... O sea, con este facilitador en particular es primera vez que yo comparto, pero ustedes saben que en Infotec todos los facilitadores tenemos que llenar requisitos y cada facilitador que es asignado en cada uno de los cursos tiene la competencia. Así que aprovechen ese tiempo, los que ya manejan parte de lo básico de informática, si tienen algún bache, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna incógnita, empiecen a anotarla para que le saquen provecho a su facilitador también a esas 50 horas.
Bueno, pues nada, ha sido todo por hoy. Pórtense bien y pasen excelente noche. Que Dios le bendiga y la cubra con su santa sangre. Amén, profe, igual. Profe,